¿Les parece bien que tengamos clase hasta mañana? Sí. Que ya tengan ustedes jueves, viernes y sábado, domingo y todo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a avanzar ahorita todo lo que tengamos. Y en la primera parte vamos a ver las diapositivas de lo que actualmente alcanzamos. Bueno, vamos a ver. Esta es la anatomía de superficie, en donde vemos acá lo que es la región glútea, un surco glúteo que delimita la parte más inferior del glúteo mayor. Ese es el primer plano de la región glúteo, gluma, glúteo mayor, y en la profundidad estaba glúteo, que después vamos a ver. ¿Está bien? Y lo más predominante era que al quitar este primer plano encontramos un voluminoso nervio ciático saliendo por debajo del piramidal y haciendo un recorrido que después vamos a ver. ¿Está bien? Pero vemos en la parte de acá, vemos a 1, a 2 y a 3 músculos que están en la parte posterior, que se llama BCC, que era el bíceps femoral, el semivenoso y el semitendinoso, que terminaban en este espacio romboidal, aquí, que era el hueco porfitio, donde estaban acá abajo los gemelos o gastrocnemios, que no los hemos tocado todavía, pero que tienen un tendón, que es el tendón de Aquiles, por de acuerdo a la mitología, sabemos por qué, un punto detonante, el tendón de Aquiles, bla, 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 que bueno, ya lo sabemos. En la parte anterior, vemos un músculo grande, integrado por 1, por 2, por 3, y un músculo posterior que viene siendo el crural, y ese se llama cuádriceps crural. Vemos que hay un tendón, ¿verdad?, en cuyo espesor está prácticamente la rótula. Y este tendón es el tendón del cuádriceps. Y este, en su espesor, se desarrolla la rótula, y del vértice de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia aparece el ligamento rotuliano patelar, que no es lo mismo que el tendón del cuádriceps. ¿Está bien? Tendón del cuádriceps son todas las fibras que nacen de los 4 componentes del cuádriceps. ¿Cuáles son los componentes del cuádriceps? El vasto medial, Vasto medial, vasto el lateral, recto anterior y el crural. músculo crural. Los tendones que salen de esos 4 músculos forman el tendón del cuádriceps, pero se conoce como ligamento patelar, ligamento rotuliano, a lo que va del vértice de la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia, que mide 7.5 centímetros, como mide la vesícula, como mide el útero, como mide la porta, como mide la laringofaringe, como mide muchas cosas, 7.5, el colédoco 7.5, ¿está bien? En fin, ligamento patelar o ligamento rotuliano no es igual al tendón de cuádriceps, es la parte distal del tendón de cuádriceps. ¿Está bien, Andrés? Ligamento patelar es una cosa y tendón de cuádriceps es otra cosa. Bueno, vemos una parte aquí donde dice borde anterior de la tibia, una cara interna subcutánea, ¿sí? Y aquí vemos a todo lo que corresponde a la parte anterior de la pierna y del pie, el talón en la parte posterior. Pasamos a la que sigue. Y vamos a recordar rápidamente a lo que es el coxal o músculo ilíaco. Recordamos que el coxal, si lo vemos en una vista lateral, su característica principal de la cara externa es la cavidad cotiloidea o acetábulo, que presenta una carilla articular aquí en forma de herradura, ¿de acuerdo?, con un brazo dirigido hacia abajo y hacia el pubis, y el otro dirigido hacia abajo en dirección al isquio, y este espacio se llama escotadura o incisura isquio-pubiana, cerrada por un ligamento aquí, que corresponde al ligamento transverso del acetábulo, y de los extremos de esta herradura y del ligamento nace otro ligamento que se va a la cabeza del fémur. Ligamento redondo de la cabeza femoral, que contiene la arteria nutricia para la cabeza femoral, ¿correcto? Pero vemos que el pubis es la parte más anterior de este hueso, como el ilion es la parte más grande y superior de este hueso, y como el isquion es la parte posterior inferior de este hueso, en donde están sentados todos ustedes a nivel de las tuberosidades isquiáticas. ¿Está claro? En donde vemos que para formar esta cavidad cotiloidea o acetábulo participan las 3 partes, y aquí en la parte externa está la zona articular. Que en la cara externa del ilion aparecen las líneas semicirculares glúteas para los glúteos menor, mediano y mayor. ¿De acuerdo? Que la cresta ilíaca parte de la esquina ilíaca anterosuperior y termina en la esquina ilíaca posterior, y que por debajo hay una y por debajo también hay otra. Y que hay una cresta ilíaca que tiene un labio interno, una zona intermedia y un labio externo. ¿Para quién?
Para el oblicuo mayor, oblicuo menor y el transverso del abdomen. En el tercio posterior existen dos planos, uno superficial para el latísimo dorsal ancho y uno profundo para el erector de la columna. Y así de esta forma, así como teníamos una cresta ilíaca y una clavícula que tienen parecido como si fuera una S alargada, en donde en la clavícula dos tercios internos convexos hacia adelante, cuatro caras, anterior, posterior, superior, inferior, pectoral mayor, esternocleidoideo, esternocleidomastoideo, subclavio. Los dos tercios anteriores que están acá tienen auma o metra, oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso del abdomen. Y el tercio posterior presenta dorsal ancho en la superficie y erector de la columna en la profundidad. ¿Está bien? Aquí aparece entonces una espina ilíaca anterior superior, una espina ilíaca anterior inferior y aquí una elevación que vamos a ver ahorita que se llama eminencia iliopúbica, que nos lleva a la rama superior que presenta una cara superior cuyo borde posterior se llama cresta pectínea. Está muy lento, ¿no? Esta cosa ya deben de, ya tienen los apuntes. Un cuerpo del pubis en donde se encuentra un tubérculo púbico y una cresta del pubis, ¿correcto? En donde hay una rama inferior del pubis que con la rama anterior forma una rama combinada rib, rama isquiopúbica, en donde tenemos acá la tuberosidad isquiática y acá el origen de los músculos isquiotibiales. ¿Cuáles? Bíceps femoral, semimembroso y semitendinoso. En cambio aquí tenemos el canal de los aductores, que son el primero, el segundo y el tercero, que se enumeran en sentido antero-posterior, siendo el más anterior el primero y el más posterior el tercero. Y en tamaño serían mediano o largo, menor y mayor. Y el mayor tiene como característica unas inserciones arciformes que permiten el paso de las arterias perforantes y de los vasos femorales en el último, que se forma el anillo del tercer aductor. ¿Está bien? Pasamos a la que sigue. A ver, pasa la anterior. A 5 centímetros de la espina ilíaca anterior superior y a 5 centímetros de la espina ilíaca posterior superior, acá tenemos un tubérculo y acá tenemos otro tubérculo ilíaco adelante, tubérculo glúteo hacia atrás, en donde rematan las líneas semicirculares que se originan de la escotora ciática mayor. Aquí está la espina ciática y de abajo la escotora ciática menor. Pasa la que sigue. La cara interna de este hueso es lisa porque está en contacto con las vísceras. Presenta esta línea, vean esta línea acá, de acá. Sigue la línea, sigue la línea, sigue la línea, sigue la línea y sigue la línea hasta el sacro, porque aquí se va a articular el sacro con su concavidad respectiva, ¿ok? Esta línea que está acá es la línea inonimal, es decir, no tiene nombre, del estrecho superior de la pelvis verdadera. Que eso solamente se aplica en mujeres desde el punto de vista obstétrico. No interesa si es una pelvis estrecha, si es un varón, no va a pasar nada por allá. Pero una mujer, si está estrecha, si es una DCP, ¿qué es eso? Desproporción cefalopélvica. Desproporción cefalopélvica, que sería una indicación para cesárea. Esta línea arqueada o línea inonimal tiene tres partes. ¿Cuáles serán? Una parte Posterior. púbica, una parte ilíaca y una parte. Aquí está acá. Sacro, el nemoteico es pisa, la P de púbica, la I de ilíaca y la SA de sacra, ¿ok? Entonces una parte púbica, una parte ilíaca y una parte sacra, junto con la otra parte, forman un círculo que se denomina estrecho superior de la pelvis verdadera. Una línea arqueada de un lado y la otra línea arqueada del otro lado, unidas, forman el estrecho superior de la pelvis verdadera. Partes de las líneas arqueadas, tres: pisa, púbica, ilíaca y sacra. Aquí tenemos lo que corresponde al tubérculo púbico, aquí tenemos a la cresta pectínea, aquí tenemos la superficie interna donde va a haber un músculo. ¿Qué músculo? Obturador interno que va a salir por la escotora ciática menor. Pero aquí sale un músculo que viene del sacro piramidal, músculo de forma piramidal o triangular que se origina de segmentos sacros S2, S3, S4, sale por el agujero ciático mayor y se inserta en el vértice del trocánter mayor. ¿Dónde está ese vértice? ¿Dónde está el vértice del trocánter mayor? En la parte superior, de ¿Dónde? externo, super externo.
Parte proximal del fémur, no. ¿Dónde, cielito? Dijimos de que el trocánter mayor tenía dos caras y tenía Ah, ok. tres Era bordes. la unión con la borde superior y el posterior. Exactamente. Entonces decíamos que tenía dos caras, una externa que es convexa, donde se inserta el glúteo menor, el glúteo mediano y el glúteo mayor, una cara interna con la fosita digital y el borde superior, anterior y posterior, y en la unión del superior con el posterior, ahí está el vértice del trocánter mayor. Ahí se va a insertar el músculo piramidal. Muy bien, pasamos al que sigue. Vemos aquí una articulación de la cadera coxofemoral, como está la escápula humeral. Es una articulación sinovial del tipo de las esféricas o en artrosis. Como este hueso tiene tres partes, ¿cuál es, María José? El isquion, el pubis y el ilíaco del ilio. Entonces va a venir una parte del ilium femoral. El ligamento más fuerte de la articulación coxofemoral es el ilio femoral. Y aquí tenemos del pubis hacia el fémur, pubio femoral. Y tenemos del isquion que está allá atrás hacia el fémur, isquio femoral. Y esos tres ligamentos, ¿verdad? El más fuerte es el ilio femoral. Muy bien, pasamos a la que sigue. Y aquí estamos con el isquio femoral, el ilio femoral y más adelante el pubio femoral. Vemos un trocánter mayor y en el vértice que es este, aquí se va a insertar un músculo que viene acá, piramidal, y aquí abajito sale el obturador interno que viene a insertarse inmediatamente abajo de la inserción del piramidal, siguiendo el borde posterior. Uno se inserta aquí y abajito se está insertando el otro a nivel del fémur, obturador interno. Pero viene por fuera el obturador externo, así como está este, viene otro que vean que hace, se mete y se va a la fosita digital, que es lo que está en la cara interna, obturador externo. Obturador externo. Ya sabemos dónde va el piramidal, en el vértice del trocánter. Ya sabemos dónde va el obturador interno, por debajo de la inserción de este músculo. Ya sabemos dónde va el obturador externo, ¿dónde? En la fosita digital, ¿correcto? Y esto, como es convexo, aquí atrás aparece, ¿verdad? Acá atrás, hacia abajo, este engrosamiento que se llama cresta del glúteo mayor o tercer trocánter, que es la línea divergente externa de la línea áspera. ¿Se acuerdan? Sí. La línea áspera son dos labios interno y externo que hacia arriba se separan para formar línea espiroidea hacia adentro y la cresta del glúteo mayor hacia afuera, y entre las dos aparece una línea pectínea, que es esta. Esta es la línea espiroidea, esta es la cresta del glúteo mayor y esta es la línea pectínea. Este es el trocánter menor, este es el trocánter mayor y esta es la línea intertrocanteria posterior. ¿Está bien? ¿Cuántos bordes tiene el trocánter mayor? ¿Cuál es? Anterior, superior y posterior. ¿Está bien? Ok, la que sigue. Aquí vemos una luxación anterior de la cabeza femoral, ¿sí? Cuando hay una fractura o hay una luxación, un accidente, esta cabeza se sale de la cavidad contiloidea. Si se desplaza hacia adelante es una luxación anterior, si se desplaza hacia atrás es una luxación posterior. Si se desplaza hacia adelante, la extremidad se va hacia adelante y afuera, y si se va hacia atrás, se va hacia adentro y atrás, ¿ok? Luxación anterior de la articulación coxofemoral. Desde que llega el paciente, si vemos que su pie está hacia adentro, es una luxación posterior. Y si vemos que el pie está totalmente hacia afuera y con pérdida de la anatomía de acá, es una luxación anterior hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Está bien? En ambas luxaciones, por lo general, se rompe el ligamento, se pierde la circulación y puede tener como consecuencia una necrosis vascular. Pero ¿por qué no se muere definitivamente? Porque también hay otros vasos nutricios que entran por otro lado, que a veces le mantienen bien la circulación aquí de la cabeza, a pesar de haberse roto la arteria principal, pero la mayoría de las veces se pierde la circulación, necrosis avascular de la cadera, de la cabeza femoral. Vemos una arteria que sale por acá, obturatriz, ¿correcto? Creo que estaba yo platicando acá de una arteriografía que vimos, que estaban diciendo que esta es la arteria glútea superior, o sea, ¿de dónde? La glútea está apareciendo aquí de este lado, allá atrás.
la arteria más voluminosa de las ramas de la hipogástrica, la glútea superior. Nada que ver con esta arteria obturatriz. Nada. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. Esto es una imagen radiológica en donde vemos el agujero obturatriz. Acá estaría el músculo obturador interno. Aquí está bíceps, que son los músculos isquiotibiales. Aquí está la cabeza del fémur. Aquí está SAI, que es la dirección superanterior interna de lo que es el cuello. Aquí vemos todo el borde, aquí el vértice, el trocánter, el borde posterior, línea entre el trocánter, el trocánter menor. Y aquí vemos la diáfisis del fémur. ¿Está bien? Aquí por acá, por dentro, aquí en esta partecita estaría la fosita digital, donde se inserta el músculo obturador externo, porque el piramidal está en el vértice y el obturador interno por debajo de su inserción. La que sigue. Llegamos al fémur. El fémur es el hueso más largo del cuerpo. En un feto in útero nos sirve a nosotros para medirlo, y en base a su medida ya se ha estandarizado todas las medidas que tiene el fémur. Yo digo, por ejemplo, tiene 70 milímetros, que son 7 centímetros, y ya puedo sacar en base a eso 36.4 semanas de gestación solamente con eso, ¿sí? Pero si tiene 72 milímetros, voy a decir, tiene 38 semanas. Y tiene 73, tiene 38.4. Y no es que esté aprendiendo las tablas de 1 por 1, 1 por 2, 2, sino que son tantos ultrasonidos y tanto que el día se ven, que solito cuando des cuenta ya no necesitas la tabla. O sea, dices, tiene 60, 30.3, tiene 61, tiene 30.5, tiene 62, 31, 31.1. O sea que con solamente saber la longitud del fémur, importa si es sordomuda la paciente que no quiere colaborar, que está de mal humor, yo midiendo eso te digo cuántas semanas de embarazo tiene, punto. ¿Está bien? El ultrasonido no necesita el interrogatorio para sacarle la funcional. Se mide el fémur, se mide la cabecita del bebé, diámetro biparital, y se saca una conclusión. ¿Está bien? Fémur, hueso largo que forma el esqueleto del músculo. Ese hueso más largo, multiplicado por 4, nos da la talla corporal. Encontramos una fosa, una osamenta. Tiene 45 centímetros de fémur, 1,80 de talla. Que tiene 30 centímetros de fémur, 1,20 de talla. O sea, la longitud del fémur multiplicada por 4 nos da la talla corporal. ¿De acuerdo? Presenta cabeza, depresión, cuello anatómico, cuello quirúrgico, trocánter mayor, trocánter menor, línea intertrocánter anterior, línea intertrocánter posterior, un borde superior, un borde anterior, un borde posterior, una fosa digital, una cresta de glúteo mayor, un trocánter por acá, todo eso, epífisis proximal. Distal, un cóndilo interno, un cóndilo externo, una zona intercondilo, un epicóndilo medial, un epicóndilo lateral, un tubérculo del tercer aductor y la terminación de aquellas líneas que están atrás, que son las crestas supracondilias interna y externa. La diáfisis, cilíndrica, ligeramente convexa en sentido anterior. Presenta como característica principal la cara posterior. Y la línea áspera tiene dos labios, interno y externo, que hacia arriba y hacia abajo se separan, formando la línea esquiloidea, la cresta de glúteo mayor, la cresta supracondilia interna y la cresta supracondilia externa. La externa es continua, la interna se borra y termina en el tubérculo del tercer aductor. ¿Y se borra por qué? Por los vasos femorales. Entonces vamos a encontrar, pasa la que sigue. Vemos la vista posterior y vemos acá la cresta de glúteo mayor, vemos acá la línea esquiloidea, vemos la línea pectínea, vemos el trocánter menor, vemos el trocánter mayor, la línea intertrocánter posterior, SAI, la cabeza, esta depresión, el vértice del trocánter, la inserción aquí del obturador interno, la inserción de la fosita digital del obturador externo, hacia la cresta se va a insertar el glúteo mediano, por delante el glúteo menor y por detrás el glúteo mayor. ¿Correcto? Y aquí vemos cómo las líneas de separación nos van a delimitar un triángulo popliteo que está en el suelo o en el fondo del hueco popliteo. Porque por abajo de este triángulo popliteo estaba el músculo popliteo. ¿Ok? Oye, pasamos a la que sigue. Ahora empecemos a familiarizarnos con lo que son orígenes musculares e inserciones. Vamos a quitar las etiquetas para no distraernos. ¿Sí? Y vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, vean ustedes a este músculo, segmentos 2, 3 y 4 del sacro. Imagínense un triangulito que sale y viene a insertarse acá, se llama piramidal, pero no del abdomen, de la pelvis. ¿Ok?
Imagínense a este músculo que está acá. ¿Cuál músculo es este? Ilíaco, que está en espera del músculo psoas para que juntos pasen debajo del ligamento inguinal, se llama psoas ilíaco. Y resulta que este, vean de color azulito, aquí viene este músculo, se inserta en la parte posterior, inserción del psoas ilíaco. Es el músculo flexor más importante de la articulación coxofemoral. Todos los que van a jugar voleibol, los que van a jugar fútbol, los que van a correr, los que van a hacer ejercicio, los que van a hacer cardio, tienen que estar activando al psoas ilíaco. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? En un momento determinado, el psoas ilíaco puede ser causa de un diagnóstico diferencial. Resulta que un jugador de fútbol viene, patea y de pronto se desgarra el psoas allá atrás de la pared abdominal posterior, soco atrás. ¿Se acuerdan? ¿Qué era eso, Sonia? Soco atrás. Entonces resulta que el psoas en ocasiones se desgarra y no duele en el momento del desgarro. Con el calor del juego, a quien no ha estado lesionado y va a jugar el juego principal de un campeonato cualquiera, y todos los amigos, es que nos tienes que ayudar, vete a jugar, es que me duele mi pie, pero cuando ves que la cosa está así, se te olvida tu pie, entras a jugar, que después estás peor, pero entras a jugar, juegas y en ese momento no sientes nada. En el momento del juego puede haber una patada, un desgarro a nivel del psoas, y el paciente el día siguiente empieza a presentar un dolor en fosa ilíaca derecha, y lo clásico, apéndice. ¿Está bien? Y entonces resulta que el apéndice, te meten a quirófano, resulta que el apéndice está rojo de vergüenza, no tiene nada el apéndice. ¿Está bien? Y de pronto hacen así y en el fondo ven una zona equimótica morada como un caimito, hematoma del psoas. O sea que nunca fue quirúrgico, o sea que era prácticamente tratamiento ambulatorio. Entonces, ¿cómo se pueden confundir las cosas? Vean esto que está acá, obturador externo, ¿está bien? Aquí aductores, aquí el recto interno, ¿está bien? Y aquí de pronto vemos al pectíneo y aquí aparece el músculo ilíaco en espera del psoas para formar el psoas ilíaco y aparecen esto en la espina ilíaca anterior superior, sale el músculo que viene acá, sartorio. Y aquí viene dos puntitos que ven acá, el tendón directo y el tendón reflejo de un músculo que es el extensor principal de la rodilla, que se llama recto anterior del muslo, al que se le añade el vasto interno, el vasto externo y el crural para formar el cuádriceps crural. Así como el bíceps femoral, ¿verdad? Tiene dos porciones corta y larga, así como el bíceps braquial tiene dos porciones corta y larga, este recto anterior tiene dos tendones. Un tendón directo que se origina en la espina ilíaca anterior inferior y un tendón reflejo que se origina encima de la ceja cotiloidea. Pon las etiquetas a ver si es cierto. Aquí está. Recto femoral, aquí está su porción directa, su porción refleja, el sartorio, el músculo ilíaco, el músculo piriforme, el músculo pectíneo que también vimos, los aductores, aquí los tenemos, el gracilis también lo vimos, el obturador externo también lo vimos. Entonces acá está el cuadrado crural ahí atrás, aquí estamos la inserción del ilioxoas, aquí tenemos directamente la cosita digital donde está aquí el obturador, los gemelos, ¿sí? Todo lo que está acá, aquí el glúteo mediano y aquí normalmente todo lo que corresponde al vasto intermedio, que es el que está entre el vasto interno y el vasto externo, que es el músculo crural, vasto intermedio, ¿sí? Acá abajo recuerdan que pusimos a Sarris. ¿Recuerdan de Sarris o no? Aquí dice sartorio, recto interno y semitendinoso, que en la cara interna de la tibia, en la porción más superior, habían tres músculos o tendones que se insertaban allá, dando una pata de ganso. ¿Está bien? Sarris. Vean ustedes esto que corresponde a los cóndilos, y vean ustedes los cóndilos tibiales, y vean la espina tibial, y vean la tuberosidad anterior de la tibia. Aquí es donde se va a insertar de aquí a acá, hay 7.5 centímetros, que es la parte distal del tendón del cuádriceps femoral. Ligamento rotuliano, ligamento patelar, que sirve para los reflejos, el martillo de reflejos, pum, que pateas. Esto normalmente es el tendón rotuliano o ligamento patelar, que es la parte distal del tendón del cuádriceps. La que sigue, y vean los glúteos, ¿cómo se ven? Aquí están. Glúteo menor, tensor de la fascia lata. Vean el sartorio, vean aquí el tendón reflejo y el tendón directo del recto. Vean el glúteo mediano en su parte externa, correcto, al cuadrado crural. Vean el glúteo mayor,
¿correcto? Y vean cómo está aquí arriba. Va a salir ¿qué músculo? Piramidal. ¿Qué va a salir acá? Y aquí se va a sumar este y esto, que son los géminos superior y gémino inferior, que se le van a sumar al obturador interno. Y vean por dentro que hay el obturador interno, y vean la BCC, y un montón de inserciones a nivel de la línea áspera, como se puede ver acá. ¿Está bien? Y también vamos a encontrar este músculo que está acá, que nace de aquí, que es el músculo popliteo. ¿Ok? Músculo popliteo. Pasamos a la que sigue. Cuando vamos a iniciar una disección del muslo, como vimos nosotros, lo más importante, Dulce, quitamos las etiquetas. ¿Qué es esto? Dulce, dulce. Sartorio. Entonces aquí tenemos a esto, a esto, a esto y a esto. ¿Qué es esto? ¿El rectilíneo? No. El rectilíneo. El aductor. Mediano. Sopecari, ¿verdad? Era la serie de elementos musculares que van del sartorio hacia la línea media, con un hermano menor sopeca, que era el triángulo de Scarpa, que es todo esto, con un sopec, que son los únicos dos elementos que pasan detrás del ligamento inguinal, ¿correcto? En donde vamos a encontrar que fuera existe esto, que es el recto anterior, el vasto interno, el vasto externo, y el que está acá atrás se llama plural, pero como está entre el vasto interno y el vasto externo, también se llama vasto intermedio, y forman el tendón del cuádriceps, en cuyo espesor se desarrolla la rótula, y de la rótula a la turbación anterior de la tibia es el ligamento patelar, o ligamento rotuliano. ¿Cuánto mide? Entonces vamos a ver. Yo voy a describir todas las cosas que tiene esto, y ahí te ponemos las etiquetas. Yo voy a ir de arriba abajo. Ilíaco, psoas, psoas ilíaco. Pectíneo, espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca, o sea, aquí el tubérculo púbico, la cresta pectínea, aquí el músculo gracilis, aquí el músculo aductor mediano primero, acá el pectíneo, acá el psoas ilíaco, acá el sartorio, acá el vasto medial, acá el vasto lateral, el recto anterior, el tensor de la fascia lata, ¿correcto? Aquí el tendón del cuádriceps, aquí la rótula, el ligamento rotuliano, sarris, sartorio recto interno y semitendinoso. Ahora pon las etiquetas para ver si se escapó alguno. Vamos a ver. Aquí está el psoas, acá está el ilíaco, acá el espina ilíaca superior, aquí el ligamento inguinal, acá el tubérculo púbico, aquí el músculo iliopsoas ya junto, aquí el pectíneo, aquí el aductor largo primero, el músculo gracilis, el sartorio, el tensor de la fascia lata, el recto anterior, el vasto lateral, el vasto medial, la cintilla iliotibial que viene desde acá, cintilla iliotibial. ¿Por qué se llama iliotibial? Vamos a analizarlo. Esto es una cintilla poneurótica que viene a la tibia y que acá arriba viene, y como los helados que comemos, allá arriba se abre, el helado es el tensor de la fascia lata y el ligamento es el barquillo poneurótico que va desde la cresta ilíaca, porque esto lleva, bueno, desde aquí, desde la cresta ilíaca hasta la tibia, y se llama ligamento iliotibial o cintilla de Messier, que es el término de un francés que describe este ligamento hasta acá abajo. ¿Ok? Muy bien, pasamos a la que sigue. Si quitamos a este músculo, aparece este que está acá, que es el vasto intermedio, porque está entre el vasto interno y el vasto externo. Pero ¿qué había en el vértice del triángulo de Scarpa? El vértice. Conducto de Hunter. Ok. Y ahora vamos al conducto de Hunter. ¿Qué es esto? Donde está saba ínfema, donde va a haber un safeno interno nervio y un vasto interno nervio que viene acá. Y esto es un conducto que nos lleva hasta la línea del tercer aductor, que tiene por dentro el sartorio y por fuera tiene el vasto interno, y por detrás al aductor largo allá y abajo el aductor mayor. Ese es el conducto de Hunter, es un espacio por debajo del sartorio que se llama conducto subsartorial, hiato de los aproximadores, hiato de los aductores. Conducto de Hunter es lo mismo, ¿ok? Entonces vemos acá directamente a lo que es el tendón del cuádriceps y aquí el ligamento patelar o ligamento rotuliano. ¿A que sigue? Y si nos vamos en sentido anteroposterior, vamos a ver qué hay. Vean muy bien esto. Quita las etiquetas. Identificamos esto. Vamos a ver, Abigail.
aductor mayor y esto que está acá es el tremendo puente, que sea anillo del tercer aductor, que viene al tubérculo del tercer aductor, y ahí pasan los vasos que se van a convertir en femoral o en poplita, dependiendo sea una arteria femoral que se convierte en poplita o una vena poplita que se convierte en femoral, ¿sí? Entonces se ve aquí este que es el aductor mayor, y se ve este que es chiquitito, aductor menor, ¿correcto? Y el otro que viene siendo acá, el aductor largo primero, ¿está bien? Vamos a poner las etiquetas a ver si es cierto. Este, por ejemplo, vean el músculo pectíneo, ¿correcto? Y aquí vean al aductor largo, ¿correcto? Y vean acá a este, al aductor menor, y vean acá al aductor mayor, todo esto que está acá, ¿correcto? Y vean aquí es el aductor largo que está cortado desde acá, y este es el aductor menor, ese que se encuentra acá. Esta es la parte distal de este músculo que está aquí, pectíneo, y este que está allá, yéndose a la parte posterior de lo que es el trocánter menor, iliopsoas, ¿correcto? Y aquí está el anillo del tercer aductor y los vasos femorales. La que sigue. Nos ponemos de lado, ¿sí? Es lo que siempre decimos como ejemplo. Vamos al gimnasio, ¿verdad? El primer día descubrimos, el primer día sin querer, de que el gimnasio nos hizo la maravilla de dejarnos fuertes. O sea, un día nada más, unas horas en el gimnasio, empiezas a ver tu cuerpo y de pronto tocas aquí y te das cuenta que está durísimo, como hiciste normalmente, ¿verdad? Entonces, ese es el tensor de la fascia lata, aquí lo tienen. Este tensor de la fascia lata, vean que si no es un barquillo ponerótico, vean, esta es la barquilla acá. Se abre para que venga del lado, que es este, el tensor, músculo pequeño, ¿correcto? Y a este ligamento se llama iliotibial o tracto iliotibial, que viene de aquí hasta acá abajo, ¿correcto? Este es el glúteo mayor, ¿correcto? Y debajo de él está el glúteo, ahí son los músculos isquiotibiales, y acá adelante se encuentra el cuádriceps. ¿La que sigue? Vamos a la parte posterior. Entonces vamos en la parte posterior y vemos la región glútea y vemos a bíceps, ¿está bien? Donde vemos al bíceps femoral, que es este. Obvio es que este bíceps tiene una porción larga que está en la tuberosidad isquiática donde estaba bíceps, y cuando este músculo llega, se le ve una porción corta que viene de la línea áspera, y entonces tenemos aquí que este bíceps tiene una porción corta, que es esta, y la porción larga que viene desde allá arriba, junto con el semimembranoso y el semitendinoso, que es el músculo gracilis. Este es el semitendinoso. Este es el semitendinoso y el amplio semimembranoso, que van a formar el límite superinterno del hueco popliteo. ¿Está bien? BCC, bíceps afuera y CC por dentro, y los gemelos por abajo van a formar el hueco popliteo, en cuyo fondo vamos a encontrar avené, arteria, vena y nervio afuera, ¿ok? Porque es francés, avené, si no fuera yucateco, avena, avené, ¿ok? Arteria,